Bueno, vamos a comenzar por lo que sería el análisis del plano secuencia inicial que abre la película. Creo que es un fragmento breve, pero muy crujiente porque nos va a permitir ver al menos dos de los grandes estilemas que van a ser la construcción del cuerpo y el uso de la profundidad de campo, como después los directores van a desarrollar esta idea, pero también algunos de los temas principales sobre los que se va a orbitar después la película. Es interesante, por lo tanto, que esta primera escena esté muy bien medida porque sirva para colapsar de alguna manera cómo va a funcionar todo lo demás, pero también porque hay una cierta ironía, ¿no?, que tiene que ver en mantener el movimiento, mantener el tiempo hasta que hay un corte que además, como veremos, es literal, está escrito con toda literalidad en la pantalla. Hablo de los temas porque va a haber al menos 3 temas básicos en este arranque que después van a ser muy importantes para la película. El primero está ya en la primera línea de diálogo, es decir, en el momento en el que un personaje le está pidiendo a su hermano que conteste. La película se llama Talk to Me y vamos a encontrarnos una y otra vez con los problemas de lenguaje, de comunicación, lo que se habla, lo que no se habla, lo que permanece oculto, lo que se comunica, con quién. Entonces, este arranque, este Answer Your Phone, se abre con lo que sería un plano de seguimiento. Este plano de seguimiento se construye en torno al eje, digamos, del cuerpo de este hermano que busca a su hermano, valga el juego de palabras, ¿no?, y que va atravesando una serie de espacios que detectamos como chispazos de lo que la cultura popular asocia con la juventud, la fiesta, el consumo de alcohol, la piscina, la música, los flashes, ¿no? Es como si de alguna manera ese cuerpo estuviera infectando ese espacio de perfección juvenil que desde luego la película va a desmontar por todos los lados. Y es muy bonito además que el gesto de cámara de cambiar de plano de seguimiento a un plano de empuje, es decir, de mirar desde atrás al personaje hacia adelante, se realice en el momento en el que aparece la piscina, que es un elemento en colorimetría diferenciado, ¿no? Tiene esta especie como de azul del cloro frente a los verdes o los grises, que son los colores dominantes. Aparece además en profundidad, aparece fuera haciendo un cambio de foco y en profundidad. Vemos como de entrada el cuerpo humano, y esto es algo que va a ser una constante en toda la película, se va a diferenciar entre primer y segundo término. Es decir, hay un término que ocupa el cuerpo del protagonista o de la protagonista después, y luego una serie de cuerpos que miran, a veces en fuera de foco, a veces aplastados por angular contra el fondo del encuadre. Esto ya veremos cómo funciona, ¿no? Pero de entrada es muy interesante que los directores planteen que la juventud o un cierto momento de la juventud tenga que ver con ese desencaje con respecto al grupo, a los que se lo pasan bien, a los que se supone que son los triunfadores. Este recorrido, ¿no?, que este, digamos, protagonista de la primera escena va a funcionar, acaba en una composición básica, en un lugar, digamos, visual básico que se va a repetir también una y otra vez durante toda la película, que es el pasillo con la puerta en fondo, digamos, impidiendo la mirada, ¿no? Abrir las puertas va a ser una clave fundamental, simbólica, un operador textual que llamamos, ¿no?, para entender el funcionamiento de toda la película. Abrir las puertas a lo desconocido, a lo sobrenatural, pero también ver qué pasa al otro lado de la puerta, saber qué se esconde, qué ha ocurrido, qué misterio nos espera, tanto en los rituales de exorcismo / espiritismo, como en el hospital, como en la propia puerta de la madre que se suicida de Mia, etcétera, etcétera, ¿no? Este es el primer umbral. El concepto umbral va a ser súper importante en la película, ¿no? El primer umbral nos lleva directamente a 2 ideas. La primera, que hay una violencia, que se ejerce una violencia, que atravesar un umbral, llegar a ese otro espacio no es nada fácil, supone un esfuerzo, que hay gente que se queda al otro lado del umbral. Esa otra gente, además, está directamente respetada por la cámara de los directores. Es muy interesante ver cómo en el primer plano secuencia, en un plano secuencia de seguimiento, se supone que la cámara lo puede todo, puede entrar a un espacio, a otro, subir, bajar. Muchos directores y directoras lo utilizan como una especie de estilema para mostrar el músculo, ¿no? Qué bien sé dirigir, qué planos secuencias más complejos hago. Este es muy interesante porque se detiene aquí. En este umbral, él no pasa a la habitación, la cámara simplemente parece esperar a que tenga lugar esta conversación entre los hermanos donde se introducen varias cosas interesantes. Primero, ese fondo nocturno, estrellado, pseudo-infantil que habla ya de la línea entre
entre la infancia y la madurez, ¿no? Y que habla también como de una cierta concepción de lo siniestro. Ese cuerpo parece estar aplastado por esas estrellas, parece ser una especie como de insecto, está iluminado por una especie como de dominante amarillo verdosa desagradable, como una especie de acuario sucio. La cámara, ya digo, no entra, se queda en el umbral, pero se introduce otro elemento significante que va a ser fundamental para leer temáticamente la película, que es la cuestión del padre. En este caso, probablemente un padre muerto, ¿no? Se habla de ese padre que se supone que está viendo aquí a este chico y que le dice que va a matar a un montón de gente o que va a herir a un montón de gente. Luego, la cuestión del padre, que igual que la cuestión de la madre van a ser las dos claves, lo vamos a ver, fundamentales, se va a enhebrar en torno a varios significantes. Significante umbral, luego también veremos significante espejo, que van a ser dos claves hilvanadas por el problema del diálogo, ¿no? De lo que se puede y lo que no se puede decir. Claro, ¿qué es lo que pasa? En el momento en el que la cámara retrocede, de pronto vemos que hay otras muchas cámaras y otras muchas luces, ¿no? Esas estrellas que había al otro lado del umbral de pronto se han convertido en cámaras de móvil, flashes del móvil, donde lo que se quiere, lo que se está buscando es retratar lo raro, la enfermedad, la quiebra, el desgaste. Luego hay una otra mirada que además está situada, y esto lo veremos una y otra vez, al fondo del encuadre. Está la cámara de los directores y luego en un eje óptico, digamos, frontal opuesto, la cámara de los que miran, que será una constante a lo largo de toda la película. Y a partir de ahí, en otro umbral, en el umbral de la piscina, se realiza ese corte que ya digo, es un corte literal en cuanto tiene que ver con el cuchillo, pero es un corte también en montaje. Vemos como este juego de la profundidad que ya empezaba a poner encima de la mesa se va concretando. En el otro lado hay gente que mira, que se lo pasa bien, que forma parte de el grupo, la juventud. Aquí, cerca de nosotros, lo que hay son cuerpos sin rostros, despeinados, sufrientes, que llevan directamente a que efectivamente ese primer umbral que veíamos de las estrellas se convierta en este segundo umbral, un umbral donde no entendíamos lo que estaba pasando, apenas había visibilidad, no había rostro, un segundo umbral donde el rostro es lacerado, cortado, hecho polvo. Y sobre este corte, que ya digo es un corte físico y un corte de montaje, por primera vez se detiene la enunciación, o por lo menos detiene el flujo de sus imágenes e incorpora el crédito. Talk to me. Claro, háblame, pero ¿para qué? ¿No? Para decir qué, para traer aquí qué efectos tiene el momento en el que se habla y qué es lo que no se ha dicho. Ya avanzaba que estos van a ser algunos de los operadores que, por otro lado, son casi los habituales del cine de terror y en su variante adolescente, ¿no? La dificultad de hablar, el hecho de que hagamos un poco de jauntología, ¿no? Los fantasmas vuelvan para decir aquello que permanecía reprimido, etcétera, etcétera. En este sentido, la película no es nueva, pero sí que encuentra nuevas formas de decir aquello que la tradición repite sistemáticamente, ¿no? Y que se anuncia, ya decía, desde el primer plano. Contesta al teléfono, contéstame, háblame, hay claramente una búsqueda de esta interlocución. Claro, esta idea de lo que no ha quedado dicho llega directamente en el momento en el que se presenta el personaje de Mia. Es muy interesante, se presenta en una opción de duelo, con esta especie de plano cercano, pero todavía no un primerísimo primer plano. Luego ya veremos dónde se utiliza para hablar de Mia el primerísimo primer plano, que es muy interesante. Y se introduce con dos ideas principales. Bueno, primero nos centramos, esto es la celebración o el recuerdo, ¿no? El acto de recuerdo de los 2 años del fallecimiento de su madre. Luego ya la cuestión del duelo entra a machete en la película. Pero me interesa más dos cosas. Primero, cuando se habla de que todavía se mantiene el nombre del difunto o de la difunta, en este caso en los contactos del móvil, en el caso de Mia, ella mirará las historias de Instagram que hizo con su madre, etcétera, etcétera, ¿no? Por un lado, la idea de que en los teléfonos móviles todavía queda algo de ese recuerdo de la posibilidad de hablar que no se utilizó. ¿Por qué seguimos guardando los contactos de nuestros difuntos en los móviles? Porque de alguna manera
eso mantiene una ilusión imposible o sugiere la ilusión imposible de que algo de lo no dicho podría regresar, podría reactivarse y podría permitirnos de alguna manera clausurar una comunicación que la muerte siempre interrumpe. La muerte interrumpe todas las comunicaciones, evidentemente, pero siempre hay como esa especie de necesidad humana de ese talk to me, ¿no? De qué hubiera podido decir, qué se hubiera podido decir, y que es desde luego la línea sobre la que va a aparecer la famosa mano que veremos en unos momentos, ¿no? Luego Mia arranca ahí, arranca en esa situación donde algo no quedó dicho, y veremos lo que es, algo que no se puede abandonar. Y segunda idea, la posibilidad de que su destino ya esté trazado en torno a su padre. Esto es algo que la película no explora, pero lo sugiere, y es muy interesante, ¿no? Ya hemos visto que en la primera escena un padre muerto reaparecía para decir que se iba a herir a mucha gente. En la segunda escena, prácticamente directo, en conexión, a Mia se le sugiere que puede trabajar con su padre, es decir, que tampoco es que tengan gran interés en que, o gran expectativa en que ella pueda hacer algo con sus estudios o que ocupe un lugar que no sea el del trabajo directo con su padre. Es decir, ella ya está, no tiene madre, y la línea directa que se le marca para seguir, aparentemente, que esto ya veremos que tiene mucha historia, aparentemente es la paterna. Claro, cuando de pronto veamos quién es ese padre, la enunciación es fascinante como lo cuenta, ¿no? Porque ese padre está fuera de foco. Toda la presentación del personaje paterno es esa mancha al fondo, mientras nos quedamos con el rostro de Mia en primer plano. El personaje del padre está absolutamente borrado por la enunciación. Y además es un personaje que vamos a ver desde el principio que no hay diálogo. Es decir, ahí está atorándose, luego ya la petición de palabra, la petición de que alguien te diga algo que se incluya en el título, ya empieza como a coger fuerza, ¿no? Ya empieza como a reconstruirse. Un padre con el que no se puede hablar, que está fuera de foco. Recordemos lo que decía, los términos, un término desenfocado, en este caso es el término de la ley. Y en contraposición, una Mia que sí que se muestra desde el plano subjetivo del padre, pero desde detrás, con un gran angular que la achata en plano. Es decir, no hay una conexión en la mirada y el cuerpo de Mia y su padre. La escena está completamente desenganchada. Y esta especie de orden frío, gélido que tiene el plano desde atrás, que por supuesto remite también al primer plano de la película, ¿no? Al traveling de seguimiento, se va a ir repitiendo compositivamente en la segunda parte de la película, cuando una vez atravesada la catástrofe y una vez que Mia empieza a perder la cabeza ya, digamos, a toda velocidad, la película la retratará una y otra vez así, en una situación de inmensa soledad. Claro, ¿qué es lo que ata a Mia al mundo, ¿no? Pues Mia tiene un vínculo extraordinario con Riley. De hecho, hay dos escenas aparentemente sencillas pero muy bonitas que construyen esa idea del vínculo. Construyen dos ideas principales. La primera, que Riley es un personaje, que es el niño, es un personaje que está a medio hacer. Su colega el del tabaco le llama feto, literalmente, como si no hubiera nacido. Posteriormente, cuando llega a las fiestas de los colegas, le llamarán kid, le llamarán baby, utilizarán mucho la expresión babysitting para referirse a él, porque todavía ni siquiera es un adolescente, digamos, con todas las de la ley, ¿no? Está en ese momento en el cual hay un umbral que es el de la edad que tendrá que transitar para llegar a otro lado. Y Mia, que sabe mucho de esta cuestión porque ha estado sola, porque es un personaje excéntrico, es un personaje que no encaja con los demás, evidentemente engancha muy bien con él. Por un lado, porque de alguna manera es como la familia a la que ella no puede pertenecer, pero también porque hay algo como del cuidado, que luego trae lo que trae, ¿no? Porque ella espera que él crezca a más velocidad de la que puede crecer, y eso se traerá consecuencias, ¿no? Ese vínculo se da, que es precioso como está contado, mediante el diálogo, también mediante la escena de Chandelier, que es una absoluta preciosidad, ¿no? Este momento de complicidad entre los personajes, donde la música se utiliza como un elemento para unirles a los dos, hasta que de pronto en el fuera, digamos ya en el más allá del relato, a partir de una llamada al fuera de campo, ¡paf!, aparece el siguiente elemento siniestro, en este caso no mediante un umbral, sino mediante una composición que vamos a ver que es absolutamente fundamental en toda la película, pero vamos a ir despacio. La escena del canguro
este canguro que aparece aquí como a punto de morir, ¿no? Se supone que es un canguro al que han golpeado en el coche. Funciona, por supuesto, como veremos, como una ironía anticipativa de todo lo que va a ser el final de la película, pero ojo porque tiene muchas capas. A mí ha sido una de las cosas que más me ha complicado la lectura de la película, ¿no? El decir, ¿quién es este canguro? Porque la pregunta parece un poco idiota, pero no lo es. Es decir, este canguro representa a Mia, representa a Riley, representa a la madre de Mia. ¿Quién representa a este canguro? De entrada, para responder esta pregunta, que ya digo, tiene muchas aristas y que puede parecer muy estúpida, pero que no lo es, ese canguro aparece como lo que no puede ser dejado ahí en un momento sufriente, ¿no? Es decir, hay un primer contacto con lo real, un contacto con la muerte, alguien sufre porque no puede sobrevivir, porque ha sido herido, en este caso por la vida, por un coche, un camión o lo que sea, y se pone la posibilidad de acabar, ¿no? Acabar con la vida de este canguro para que no sufra. Y se incorpora esta frase que va a ser absolutamente fundamental porque vamos a ver cómo la repiten todos, no todos, pero muchos de los personajes de la película en diferentes momentos y con una connotación muy complicada para mí. Can you at least put it out of its misery, ¿no? Algo así como, podríamos hacer algo para que no sufriera, literalmente, la traducción literal, ¿no? Esto de sacarle de la miseria, es que hay que tomársela en su literalidad, para que deje de sufrir, para que terminar con su agonía, etcétera, etcétera. Claro, evidentemente esta frase para mí es fundamental porque en ella está la duda, que la película todavía no ha escrito, pero que escribirá en breve, sobre la muerte de la madre. Es decir, la madre en un momento dado se suicida. Esto no lo sabremos hasta más adelante de la película, ya veremos cómo se cuenta esto y tal, pero la madre decide acabar con su propia miseria. En unos momentos después, la propia Mia utilizará esta frase literal repetida cuando se le cuente a su amiga lo que ha ocurrido, ¿no? A su amiga Jade, y le diga lo que quería era que dejara de sufrir, era que el canguro dejara de agonizar, pero el plano compositivo central sobre el que se arma toda la escena, el más potente sin duda de esta primera secuencia, digamos, de contacto con lo real, más allá de la secuencia inicial, es este plano. Y es un plano que ya digo que va a ser absolutamente fundamental en la película, porque todos los planos tomados desde lo que llamamos el ojo de Dios, ¿no? La mirada en plano superior, en 180 grados hacia el suelo, en 90, no en 180, en 90 grados hacia el suelo, este tipo de planos, planos nadir, van a dar mucho juego a los directores para decir cosas muy diferentes. Vamos a dejarlo simplemente aquí y ya volveremos a él porque veremos, aunque ya puedo sugerir algo, estos planos van a entrañar, y tengo todo el análisis para demostrarlo, una de las hipótesis de mi análisis, y es que Talk to Me en el fondo es una tremenda teodicea, y esto ya explicaré lo que quiere decir. Quédense con el plano. En cualquier caso, vemos como los personajes, una y otra vez, de lo que hablan es precisamente de su imposibilidad para hablar. El teléfono es clave, o sea, evidentemente, desde el Answer Your Phone del principio, el hermano estaba muteado, la amiga ignoraba las llamadas de Mia, el niño amenaza con decírselo a la madre porque es algo que sí que se puede decir aunque tenga sus consecuencias. Es decir, la cuestión del qué se habla y del cómo se habla y de la función del teléfono puntea todo el diálogo una y otra vez al principio, ¿no? Los personajes parece que solamente pueden hablar de que no pueden hablar. Evidentemente porque la sombra directamente, como apuntaba antes, de este acontecimiento traumático que es la muerte de la madre de Mia, pues puntúa, atraviesa, genera efectos sobre esa palabra de los personajes, ¿no? Claro, esto... ¿Qué es lo que en el fondo... Esta es una pregunta que me he hecho mucho, ¿no? En el fondo, ¿qué es lo que Mia... ¿Cuál es la base de la relación de Mia con Riley, ¿no? ¿Por qué le lleva a las fiestas? ¿Por qué le incorpora al grupo? ¿Por qué intenta que de alguna manera el niño crezca, ¿no? Y llegue a donde ella no ha llegado? Ella es consciente de que su madre la abandonó mediante el suicidio, aunque ya no quiera verlo, en un momento muy delicado de su adolescencia. Ella está poniéndose en la posición de madre de Riley una y otra vez. Está jugando a ser esa madre que no es. Hay un plano donde le ayuda con los deberes, le recoge del colegio, pero ojo, cuidado con esto, porque es una madre
sustituta que lo que hace es pretender que el niño crezca más rápido, es decir, no respeta lo que es el camino lógico de creación de cualquier ser humano, de autocreación. Esto habría mucho que discutir porque realmente nadie se autocrea, pero bueno, sino que lo que hace es meterle a martillazos una serie de expectativas sobre la madurez que tiene que tener, dándole unas posibilidades desmesuradas que al final van a acabar en la catástrofe, ¿no? Claro, los móviles no se utilizan para hablar, se utilizan para mostrar el horror, de tal manera que cuando entra una llamada se cancela para poder seguir estando enganchado al horror. Además, esa llamada es del padre, es una llamada, ya hemos visto antes, hablaba de la incomunicación. ¿Qué es lo que pasa cuando Mia no puede hablar con su padre? Que emerge el horror, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando al final de la película intenten hablar y sea un desastre? Que emergerá el horror, otra vez, como veremos, ¿no? Pero es verdad que hay una imposibilidad de comunicación entre Mia y su padre que cada vez que lo intentan, la película lo sanciona o lo enmarca en una cuestión horrorosa, ¿no? Vamos a entrar ya en la fiesta y vamos a ver qué pasa en esa primera sesión de espiritismo, que es, yo creo, uno de los momentos claves y más interesantes de la cinta. Primero, en esta fiesta se nos da una información que nosotros no teníamos hasta el momento y que es muy interesante. Y es que Mia, por su posición de niña huérfana o hija huérfana, está en una excentricidad, ¿no? Es decir, los demás no hablan con ella, no la consideran, no la tienen en cuenta, es una apestada, y esto es muy interesante. No tanto por la labor, digamos, como operador textual, que ya digo que es muy clásica en el cine de terror, sino por cómo la película visualmente lo muestra. O sea, fíjense que hay nada menos que 5 cortes de edición en la escena de la fiesta donde Mia está en foco y el resto está fuera de foco. Volvemos a esa composición que les decía anteriormente. Los demás, la gente desenfocada, Mia, la protagonista, absolutamente enfocada. Ella, la única, por cierto, volvemos a hablar de colorimetría, la única que lleva un elemento amarillo. El color de Mia a lo largo de toda la película será el amarillo, mientras que los demás suelen estar, como decía antes, en el gris, en el azul, ¿no? Aquí, evidentemente, la elección de vestuario es perfecta. En dirección de arte, la película en general es muy, muy interesante, ¿no? Entonces, una vez que mediante, repito, 5 cortes de montaje, tomando generalmente de manera lateral el cuerpo de Mia para demostrar lo fuera que está de la situación, vemos cuál es el enganche, digamos, o el desenganche, mejor dicho, social de la protagonista. La película introduce una segunda idea muy interesante. Verán, hubiera sido muy fácil hacer de Mia un personaje bueno por naturaleza, ¿no? Pero es que Mia, como todos los grandes personajes, tiene una parte oscura, una parte pulsional, una parte de deseo oscuro muy jorobada, muy incómoda, que la peli la juega de manera brutal. Es decir, no solamente es una huérfana, sino que también es una mujer que quiere levantarle el novio a su mejor amiga y que, bueno, pues está atravesada por contradicciones y por actos buenos y malos como cualquier ser humano. Pero fíjense, utilizando el fuera de foco, cómo la película lo construye, ¿no? Es decir, en un momento dado, la novia de, vamos, su mejor amiga está hablando con una de las secundarias, ¡paf! Y en un cambio de foco ya vemos que le está tirando los trastos Mia al chico, ¿no? Y dices, ostras, cuidado porque aquí hay una oscilación muy interesante como personaje. No es un alma buena, no es un personaje que esté ahí puesto para leccionar, sino que es un personaje complejo. Idea que, por cierto, se repite otra vez en el momento en el que ella decide ser la primera en acceder a esta sesión de espiritismo. ¿Por qué lo hace? Claro, esto es una pregunta fundamental. ¿Por qué Mia decide hacerlo? Por 2 cosas, evidentemente, para ser aceptada socialmente, porque, en fin, así es una manera de entrar con los demás en el grupo, pero segundo, porque hay un malestar que la atraviesa, que es un malestar sensual, que tiene que ver con el cuerpo, que tiene que ver con el amor y con la relación de su mejor amiga con Daniel, ¿no? Con el chico. ¿Qué es lo que utiliza otra vez? Fue el cambio de foco. O sea, aquí los directores, cada vez que dan una información sobre el interior y el exterior, sobre la aceptación y el rechazo, de nuevo, ¡paf! Cambio de foco. Detalle buenísimo.
Claro, ¿qué es lo que pasa? En el momento en el que ella atraviesa esa decisión, en el momento en el que ella decide ofrecerse a los demás como una posible participante, ¿no?, de este ritual, aquí la película hace algo que no había hecho hasta el momento, que es utilizar planos generales, muchos de ellos en angular. Esto es súper interesante. Cuando Mia no era aceptada por el grupo, visualmente estaba seccionada o mediante primeros planos, planos medios, generalmente utilizando el cambio de foco. En el momento en el que ella se sienta y dice vamos allá, voy a convertirme en la protagonista de este evento, de pronto ya hay grupo, ¿no? Hay una masa, esa masa donde ya están todos más o menos en foco, donde... pero cuidado, aunque estén todos en foco, lo que hay es una línea compositiva que va a ser fundamental para entender toda la distribución de montaje, que es interesantísima en las escenas del espiritismo. Si tienen la ocasión de ver la película tomando esta decisión, verán como probablemente las 2 sesiones de espiritismo son de lo mejor dirigido de la película y lo más interesante a nivel visual. ¿Por qué? Por cómo hay una línea que se traza directamente, que es la línea de la mano, lo vamos a ver claramente, y cómo a partir de ahí los directores hacen rebotar la cámara en escala, en dirección y en movimiento, tomando como referencia esa línea. Es que es perfecto. Fíjense de entrada lo que está escrito. Hay una mujer completamente diferente al resto, opuesta compositivamente en esa frontalidad. Mia en amarillo, y todos los demás, quitando el chico que la va a atar a la silla, todos los demás están en oposición a ella. Fíjense, es una composición teatral perfecta, ¿no? Donde se está diciendo cómo la observan, como ese bicho raro, como es un espectáculo prácticamente teatral. En montaje se juega con eso una y otra vez, porque los planos más potentes son los que frontalmente hacen que la cámara se enfrente a Mia, y luego a partir de ahí ya se va generando esta especie de oscilación que decía en los planos secundarios, pero muy pegados. La cámara casi siempre está como muy pegada a ese eje principal. De ahí que cuando se sitúe la mano, que es el gran operador textual de la película, nosotros ya estemos familiarizados con esa línea y tenga una gran potencia simbólica para nosotros, porque toda la dirección de la escena, toda la realización de la escena ha vertebrado en torno a esa línea compositiva. Es decir, esa mano está ahí y apunta directamente y remarca y subraya lo que había sido todo el planteamiento en realización de la escena, lo cual, claro, es súper potente, ¿no? Y además, fíjense en colorimetría, es muy interesante cómo se genera una rima entre esos 2 puntos amarillos, el del comienzo del umbral, la vela, y el vestuario de Mia. Es precioso este plano, ¿no? Y cómo hay un enfrentamiento casi explícito entre el rosa de la amiga, el rosa del hermano. Son 2 personajes principales subrayados, digamos, de la misma manera, por el mismo color, y el amarillo, tanto de la vela como de la sudadera de Mia. Esta conexión de colores, esta digamos, disposición visual nos va a ir empujando poquito a poquito hasta que lleguemos aquí, que es ese plano, digamos, tan central, tan básico, en el que por primera vez se engancha en esa línea imaginaria, en ese eje compositivo central, el personaje, el operador textual y el umbral, tacatá. O sea, este plano nos golpea porque a nivel, digamos, de dirección de movimiento y de composición es impecable. ¿Y qué es lo que tenemos? Ese contraplano de Mia, esa mirada, donde lo que hay es, pues lo que veíamos antes, ese cielo estrellado de móviles que de alguna manera se preparan para nutrirse del horror de la protagonista. Y por supuesto, fíjense cómo el tema de iluminación, decía, y el tema de vestuario es tan importante, como ahí la que está deslocada de alguna manera es la mejor amiga, Jade. La primera vez que se utiliza el Talk to Me del título de manera oficial es, y esto es súper interesante, con este plano lateral, pero ojo, seguido del primer plano de ruleta, que va a haber muchos, de toda la película. ¿Se han fijado que hasta llegar aquí la cámara apenas se mueve? O sea, quitando el plano de seguimiento inicial que hemos visto, casi todo el principio de la película está compuesto mediante planos estáticos. En la habitación, en la casa, en el coche, hay muy pocos planos de movimiento o movimiento muy sutil.
Claro, cuando de pronto llegamos aquí, ¡zas! Primer plano de ruleta, va a haber varios y todos son buenísimos. De hecho, casi todo el espiritismo está contado mediante un uso muy preciso de los planos de ruleta. Ojo, mirada directa a cámara, pero vamos a leer un poquito más despacio. ¿Dónde se encuentra la amenaza? ¿Dónde se encuentra el fantasma? ¿Dónde se encuentra lo que asusta a Mia? Pues concretamente en el espacio en el que estaba Jade en el plano anterior, en el espacio en el que estaba su mejor amiga, es decir, en el espacio en el que estaba la chica perfecta, que tiene una madre, que tiene un hermano, que tiene una casa, que es aceptada por los demás, que tiene un novio, que además es el novio que ella quiere, es decir, lo que aterra, lo que da miedo en este momento, el lugar en el que se posiciona el horror, es la vida de la otra. Sí, claro, Jade es un personaje que es muy incómodo precisamente por su oposición a Mia, ¿no? Claro, ¿qué es eso? Es la pregunta principal. ¿Qué es eso? Es que es la pregunta de la película, ¿no? ¿Qué estoy viendo? ¿De dónde salen estos fantasmas? Evidentemente los fantasmas, y la película lo subraya, no son entidades externas, son entidades internas de la propia Mia, son sus delirios, son sus pulsiones, son sus deseos. Pasa es que evidentemente marejadas a partir del tamiz de lo fantástico, como es lo propio del género. ¿Quiénes son los fantasmas? Bueno, los fantasmas evidentemente tienen que ver con, fíjense, todo ese umbral, toda esa conexión de cuerpos que, alineados perfectamente en eje, la miran con condescendencia, nutriéndose de su dolor y que forman parte de la presión grupal, evidentemente, ¿no? De hecho, es que es muy bonito porque cuando uno ve la escena despacio se da cuenta de que casi lo que hay es un plano contra plano, o sea, se está generando casi un plano contra plano entre Mia y Jade, donde al final lo que se le pide, donde lo que se le está exigiendo es que acepte el reto, que atraviese el umbral y que pague las consecuencias, por supuesto. Vamos viendo cómo esto además se subraya una y otra vez mediante esa composición de rebote que señalaba antes. Plano de la mano, plano abierto grupal, plano de la mano, plano abierto grupal. Una y otra vez se va jugando a esta idea de que abrazar esa mano es formar parte del espectáculo para los demás como una manera de acceder, ¿no? Ahí está, de nuevo se repite la idea del enfrentamiento con el bicho rodado mediante dos planos opuestos en 180 grados, ¡taf! Segundo plano de ruleta, vamos viendo cómo aquí la movilidad es muy interesante y de pronto, ojo, cuidado, de nuevo un plano no exactamente nadir, pero un plano aéreo. Vamos a ver, y esto no es gratuito y vamos a desarrollarlo en la próxima sesión con mucha calma, vamos a ver que la película funciona muchísimo utilizando los planos aéreos en las sesiones de espiritismo. Pero ojo, también en otro tipo de escenas. Cuando la película subraya tanto una mirada o una posición de cámara en ciertos momentos, hay que preguntarse por qué conexión hay. Y de momento ya tenemos dos. De momento tenemos el canguro y de momento tenemos las sesiones de espiritismo. Veremos que no todas las sesiones de espiritismo se cuentan así y que hay una excepción extraordinaria que nos va a dar muchas pistas. Por el momento, lo que vemos es que en el momento en el que entran los espíritus, la cámara se mueve, que es la idea. Luego, fíjense qué brutal es el planteamiento de los directores, ¿no? Trabajar en el mundo real, en el mundo de lo controlado, con cámara estática, con encuadres estáticos, y de pronto, cuando ya estamos en el terreno de lo fantástico, empezar a mover la cámara, empezar a generar arabescos hacia arriba, hacia abajo, que es de alguna manera remitir al prólogo, es decir, remitir al movimiento inicial del prólogo, subrayando la propia escritura, ¿no? Y poniendo en marcha elementos, pues en este caso, muy interesantes a nivel estético, ¿no? Claro, ya vemos que la cuestión del hablar, ¿no? La cuestión del teléfono, la cuestión del señalar, la cuestión del lenguaje ha cristalizado del todo. Aquí la película ya ha puesto prácticamente todas las cartas encima de la mesa, salvo lo que no dice el título, que es de qué se habla. Esto tardará, tendremos que esperar a la siguiente sesión de espiritismo. En la primera es un juego porque simplemente hay la posibilidad de un manifestarse
a través de un vacío, ¿no? Es muy bonita cómo se subraya el espacio vacío como una herramienta cinematográfica perfecta, ¿no? No solamente el fuera de campo, lo que no se ve, sino lo que no se ve dentro del campo, que esto es precioso cuando la cámara de pronto es tan inquietante, ¿no? Abre este espacio donde se supone que hay un cuerpo para de pronto lanzarlo contra el personaje de Riley, ¿no? En un juego de montaje muy, muy afinado. Pero también, por supuesto, el generar esa especie como de conexiones, de movimiento, de tensión a partir de esa conexión. Volvemos otra vez al subrayado de los planos aéreos, que veremos lo que entraña, y a la celebración de lo que está ocurriendo. Fíjense cómo el final de la escena de espiritismo es en realidad un enfrentamiento entre Jade y Mia. De nuevo, una vez más, parece que está compuesto como una especie de plano contra plano. Al contrario de lo que pasaba antes, Jade va a aparecer más alejada, en una posición, aunque sea aérea, no dominante, frente a él amazing, el fascinante, la celebración de lo que realmente ha ocurrido en esa sesión por parte de Mia. Luego, vamos viendo cómo la película va trazando algunas líneas básicas. Primero, como la escritura es absolutamente precisa, como las decisiones de movimiento de cámara y montaje están absolutamente medidas y van con una precisión absoluta a destacar los temas principales de la película, y por otro lado vamos viendo cómo esos temas se van hilvanando en torno a esas decisiones formales de cámara. La imposibilidad de hablar, como el fuera de foco con el padre, la imposibilidad de ser, formar parte de un grupo social, con de nuevo el fuera de foco de Mia y el resto de la gente, y por supuesto la duda por la interioridad, por lo que no se dijo, y la cuestión del duelo, que de alguna manera empieza a introducirse por la cuestión del plano nadir. Todo esto serán como nuestras primeras herramientas. En la próxima sesión seguiremos avanzando en el análisis y veremos a dónde nos llevan.